Bienvenidos estudiantes, vamos a resolver los problemas de Aprendo en Casa del tema de medidas de tendencia central y de posición para datos agrupados. En especial vamos a ver la media y los cuartiles. El primer problema se refiere a evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se quiere realizar un estudio el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Como vemos, en la tabla están las 2 ventanillas y en la primera columna tenemos la variable estadística tiempo que está en minutos. Entonces, quiere decir que 10 personas, 10 públicos, 10 usuarios del banco en la ventanilla 1 tardaron menos de 9 minutos en ser atendidos desde que ingresaron, hicieron la cola y la misma atención. En la misma ventanilla 1, 12 personas fueron atendidas dentro de 10 minutos y menos de 20 minutos. Y en la ventanilla 2, 13 personas tardaron en ser atendidas desde que ingresaron al banco de 10 minutos a menos de 20 minutos. Y si vamos a las últimas filas, podemos ver que cuando está cerrado quiere decir que aquí sí toma el valor de 60 minutos, aquí nos toma el valor de 60 minutos porque está abierto. Entonces puedo decir que en la ventanilla 1, 12 personas tardaron en ser atendidas dentro de 1 hora y 1 hora 10 minutos. Y en la ventanilla 2, 4 personas tardaron en ser atendidas en 1 hora y menos de 10 minutos. Y lo que es crítico en el banco sería la última fila, porque la atención va desde 70 minutos hasta 80 minutos, o sea, 1 hora con 20 minutos. 16 personas tardaron en ser atendidas en la ventanilla 1 dentro de 1 hora con 10 minutos y 1 hora con 20 minutos. Y en la ventanilla 2, 3 personas. Nos están preguntando, primera pregunta, ¿cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? En la pregunta 2, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Y como última pregunta dice, ¿a qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Para evaluar la eficiencia vamos a ver los 2 últimos intervalos, pero como te podrás dar cuenta nos están pidiendo en la pregunta 1 y 2 el promedio, o sea, la media aritmética para estos datos que están agrupados en intervalo. Entonces vamos a separar una tabla para la ventanilla 1, para la pregunta 1, y una tabla para la ventanilla 2 para la pregunta 2. Todos los datos que ustedes pueden ver aquí son los datos que han estado en la tabla anterior en el problema. Son datos del problema. Hemos puesto aquí problema 1, evaluamos la atención al público y vamos a resolver la primera pregunta que nos piden hallar la media aritmética de estos datos agrupados. Es el tiempo de atención en la ventanilla 1. Este Fi minúscula es la frecuencia absoluta. Son datos del problema, nos los daban en la tabla anterior. Por ejemplo, habíamos dicho que 10 personas fueron atendidas en menos de 10 minutos en la ventanilla 1. Y n podríamos calcularlo. N es el total de personas atendidas. Entonces, aprovechando el Excel, el total de personas nos va a salir
A ver, vamos a ver. 90 personas fueron atendidas en la ventanilla 1. Pero a nosotros nos está pidiendo calcular la media aritmética o promedio. Para calcular la media aritmética tenemos esta propiedad cuando se trata de datos agrupados, como tú puedes ver acá. La media aritmética, su símbolo es una X minúscula con una barra en la parte superior y nos dice que debemos calcular la sumatoria desde la fila 1 hasta la última fila. O sea, desde la fila 1, que sería esta primera fila, luego debo sumar esta fila hasta el final. Este representaría el n, o sea que esta n sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde la fila 1 hasta la fila 8, el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta X sin barra es la marca de clase y su sufijo i indica que es para cada fila. Igual esta F minúscula con un i indica que es el FI de cada fila. Por ejemplo, el F1, y si vale 1, el F1 sería 10, el F2 sería 12 y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a hablar de esta marca de clase. Como lo hemos puesto acá, la marca de clase se simboliza con una letra X mayúscula y lo vamos a poner aquí en la primera fila después de los intervalos, porque esta marca de clase se calcula de los intervalos que está aquí. Por ejemplo, vamos a calcular la marca de clase de la fila 1, por eso le he llamado X fila 1, y va a ser igual simplemente a la suma de los límites inferior y superior, o sea, sería 0 más 10. Entonces tú debes poner aquí 0 y luego sumarle el 10 y se divide entre 2, así de fácil. ¿Cuánto va a salir? 5. Entonces la marca de clase de la fila 1 es 5. De igual manera podemos sacar la marca de clase para los demás. A ver, vamos a hacerlo mentalmente. 10 más 20 es 30, entre 2, 15. De igual manera, 20 más 30 es 50, entre 2, 25. Y como tú te das cuenta, va avanzando de 10 en 10. Entonces también le puedes ir sumando 10 puntos a 25. Entonces el de acá sería 35, el siguiente 45, el siguiente 55, el siguiente 65 y el último 75. Y en este casillero no va nada, hemos aprovechado para tomar que el total de datos vale 90, son 90 clientes que han sido atendidos en la ventanilla 1, y nuevamente vamos a nuestro dato porque nos piden la media aritmética. Dice que es la sumatoria del producto de la marca de clase fila por fila con la frecuencia absoluta. Entonces, por eso que primero vamos a calcular el producto de las filas de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Vamos a calcular esta primera fila. Entonces sería 5 por 10. Y lo vamos a hacer acá en esta parte. Aquí está fila 1 por la fila 1 de la frecuencia absoluta. Entonces sería 5 multiplicado por 10. Y eso nos va a salir 50. Entonces tú pones acá 50 y así de la misma manera vamos a calcular para todos los demás casos. Se multiplica la marca de clase por su frecuencia absoluta de cada fila y así podemos sacar fácilmente todos los valores. Una vez que hemos calculado eso, vamos a ver nuevamente la media aritmética porque esto es lo que nos piden. Nos dicen, yo quiero la sumatoria desde la fila 1 hasta la fila 8 del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Bien, el producto de cada fila ya lo tenemos aquí, pero nos pide la sumatoria. Eso lo vamos a sacar aquí en este cuadro amarillo. Entonces vamos a hacer la sumatoria ahí. Vamos a sacarlo en automático. Nos saldría 3930, o sea que este numerador sería 3930 y ahora sí ya lo podemos reemplazar. Vamos allá a la media aritmética, entonces aquí sería
En el numerador sería 3930 y eso lo vamos a dividir entre n, pero nuestra n es 90 y reemplazamos aquí y por favor, ¿cuánto nos va a salir eso? Hay que hacer el cálculo, por favor tú en tu calculadora lo puedes calcular y a mí en automático ya lo he sacado aquí, te va a salir 43,666 periódico puro. Entonces a redondear a una cifra decimal nos va a salir 43,7 y lo vamos a poner acá. Entonces sería 43,7 ¿qué? Unidad de medidas. ¿Cuál es la unidad de medida? Aquí está, todo el tiempo está en minutos, entonces tenemos que poner minutos. Entonces, ¿cuál sería su interpretación? Ya hemos resuelto la pregunta 1. Quiere decir que una persona en promedio en la ventanilla 1 tarda 43,7 minutos en ser atendida desde que ingresa al banco hasta que sale de la ventanilla. En la pregunta 2 también nos estaban pidiendo hallar lo mismo, así que vamos a hacer la misma forma mecánica. Nos estaban pidiendo la media aritmética. Nuevamente multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y recuerda que esta tabla de aquí la hemos sacado de la misma tabla. O sea, esto es dato, no ha cambiado los intervalos. Por lo tanto, si no ha cambiado los intervalos, era tanto para la ventanilla 1 como para la ventanilla 2. Entonces quiere decir que la marca de clase va a ser igual, tanto para la ventanilla 1 como para la ventanilla 2. Lo que sí podríamos calcular es la sumatoria, el total de personas que fueron atendidas en esta ventanilla. Vamos a calcularlo en automático. ¿Cuántas personas fueron atendidas acá? Vamos a ver, vamos a calcularlo y nos salió 60. 60 personas fueron atendidas en esta ventanilla 2. Luego necesitamos el producto de las marcas de clase. Entonces no te olvides que tienes que multiplicar su marca de clase por su frecuencia absoluta de cada fila. Y así sucesivamente sacas los demás. Para que no lo olvides, vamos a ver cómo salió esta primera marca de clase o esta segunda marca de clase. ¿Cómo es que salió 15 aquí? No te olvides que era 10 más 20 entre 2. Lo vamos a hacer acá. Le vamos a poner que es la marca de clase de la fila 2. Y lo que tú tenías que haber hecho es sumar 10 más 20. Así de fácil. Y lo divides entre 2. Y esto te va a salir efectivamente 30 entre 2, 15, tal como ya hemos puesto acá. ¿Y cómo sacamos este 90? Vamos a hacerlo en este caso el producto para la fila 1, o sea, tú tenías que haber multiplicado 5 por 18 y eso te salió 90. Listo. Y tal como podemos ver acá. Pero nosotros necesitamos la sumatoria de todo esto, entonces vamos a sumar todo esto para poder obtener el numerador que nos indica la media aritmética. Entonces vamos a ver cuánto nos sale esa sumatoria. Esa sumatoria nos sale 1530. Entonces quiere decir que todo este primer miembro ha sido 1530. Ya lo podemos reemplazar aquí en el numerador, 1530, y lo dividimos entre el total de datos, entre el total de personas que fueron atendidas en esta ventanilla 2 fue 60. Entonces le ponemos 60 y eso nos va a salir, ¿cuánto por favor? 25,5 redondeando, 25,5 minutos, unidad de medida en minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la ventanilla 2 lo normal es que las personas serán atendidas en un promedio de 25,5 minutos. Algo un poco aceptable, todo lo contrario a lo que había pasado en la ventanilla 1. Y para culminar este problema vamos a resolver la pregunta 3. Recuerda que la pregunta 3 nos decía ¿a qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de eficiencia de atención al público? De las dos ventanillas, entonces,
Para ver la eficiencia vamos a ver los intervalos críticos, ya habíamos adelantado, tanto para la ventanilla 1 como para la ventanilla 2. ¿Por qué motivo? Porque aquí están las personas que han esperado entre 1 hora y 1 hora 20 minutos. En la ventanilla 1, por ejemplo, ¿cuántas personas han esperado entre 1 hora y 1 hora 20 minutos? Serían estos dos grupos. 12 más 16 serían 28 personas. Entonces, una conclusión a que podría llegar el banco sería que 28 personas de las 90 que asistieron a esta ventanilla 1 fueron atendidas desde que ingresaron al banco hasta que fueron atendidas. Se demoraron entre 1 hora y 1 hora 20 minutos. Pero para no decirlo en cantidad, podemos sacar en porcentaje. ¿Qué porcentaje representa estas 28 personas con respecto al total de 90? Puedes usar una regla de 3 simple, o sea, puedes decir que 90 representa el 100% y yo quiero saber 28 qué porcentaje es. Pero también podemos hacerlo, vamos a hacerlo con una fracción, también sería casi lo mismo. O sea, al final de cuentas sale lo mismo cuando ya tú aplicas la proporcionalidad directa, se va a formar lo mismo en una fracción. Entonces, por eso es que vamos a poner aquí en la ventanilla 1, vamos a dividir el total de datos de personas que fueron atendidas entre de 1 hora y 1 hora 20 minutos, que serían 28. Entonces ponemos acá 28 y lo dividimos entre el total de personas, que fueron 90. Y para que me salga el porcentaje lo multiplicamos por 100 y eso nos va a salir 31,1. 31,1 periódico puro. Redondeándolo nos va a salir 31%. Entonces, podríamos decir entonces como conclusión que el 31% de las personas esperan entre 1 hora o más para ser atendida en la ventanilla 1 como conclusión. Pero también podríamos recordar cómo era que podíamos calcular la moda. La moda. Recuerda que la moda era el que tenía mayor frecuencia absoluta. Y en el caso de cuando trabajamos con grupos, con datos agrupados, eran que deberíamos calcular la clase modal. Y también la clase modal la obteníamos cuando verificamos quién de esto tenía el mayor. En este caso es 16 estudiantes, el mayor es 16. Entonces, ¿qué podemos decir? Si 16 es la moda, quiere decir que 16 personas fueron atendidas dentro de más de 1 hora. 1 hora 10 minutos y 1 hora 20 minutos. Miren, estudiante, entonces por eso es que yo también puedo concluir y decir, como la moda es lo que más se repite, puedo decir que lo más probable es que una persona sea atendida dentro de más de 1 hora con 10 minutos. De la misma forma vamos a hacer para sacar las conclusiones en la ventanilla 2. Vamos a analizar los dos últimos intervalos. En este caso, 4 más 3 son 7 personas que fueron atendidas de más de 1 hora. Entonces vamos a convertirlo en porcentaje. Sería 7, ¿cuánto es 7 de 60? Entonces ponemos acá 7 dividido entre 60 para que me salga el porcentaje. Lo multiplicamos por 100 y eso nos va a salir 11.66 periódico puro. 11.6666 redondeando sería 12%. Entonces, a diferencia de la ventanilla 1 que era 31%, esta es menor. O sea, el 12% de personas de esta ventanilla 2 debe esperar dentro de 1 hora o más, o exactamente dentro de 1 hora y 1 hora 20 minutos. Y de igual manera, si buscamos la marca modal, o sea, la clase modal, es el FI mayor. En este caso es 18. Como ustedes pueden ver, es 18.
pero ese 18 corresponde a entre 0 y menos de 10 minutos. Entonces quiere decir que lo más probable, esto sería otra conclusión, por eso lo estamos poniendo aquí, lo más probable es que una persona sea atendida en menos de 10 minutos. Y esa sería la otra conclusión que podemos extraer de los resultados. Y también podríamos dar algunos consejos a los encargados de ver la atención al público. Podríamos ver que mientras acá fueron 90 personas, acá fueron 60 personas. Total serían 150 personas. Lo mejor sería repartirlo en cantidades equilibradas, pero eso en realidad va a depender de la atención. A medida que van entrando las personas, van siendo atendidas en el orden en que van llegando. Casi el dividir la cantidad de personas a veces no es viable porque se va dando de acuerdo al turno, de acuerdo a la rapidez en que se atiende. Lo que quizás sí podríamos verificar y, y aconsejar sería que, dado que aquí se demoró más, ¿sí? 31%, y es más probable que te atiendan en más de una hora, entonces tal vez podríamos capacitar al personal que trabaja en esta ventanilla 1. Para terminar esta clase vamos a resolver el problema 4 porque se refiere a medidas de posición. Nos dice, la tabla muestra las estaturas de los estudiantes del cuarto grado G de la institución educativa emblemática Carlos Vice. Calcula e interpreta el cuartil 1 y el cuartil medio. Entonces, cuartil 1 y cuartil 2. En la tabla, ¿qué podemos interpretar? Podemos decir que dos estudiantes tienen una estatura dentro de 1,38 metros hasta menos de 1,46 metros. 4 estudiantes tienen una estatura desde 1,46 metros hasta menos de 1,54 metros. 9 estudiantes tienen una estatura que va desde 1,54 metros hasta menos de 1,62 metros. Y así el último intervalo nos indica que hay 4 estudiantes que tienen una estatura desde que incluye a 1,70 metros hasta 1,78 metros. Los datos que nos daban en la tabla lo hemos copiado aquí y aquí estamos poniendo problema 4. Vamos a calcular e interpretar el cuartil 1, que lo vamos a resolver en esta parte, y el cuartil 2, que lo vamos a resolver en esta parte. Para poder determinar el cuartil, lo primero que debemos hacer en la tabla es hallar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que estos datos me los daban. Lo que no me daba era el total de estudiantes que fueron medidos. Si sumamos esto nos va a salir que son 30 estudiantes. No nos olvidemos, por ejemplo, acá dice que hay 4 estudiantes que tienen una estatura entre 1,70 y 1,78 metros. Y la frecuencia absoluta es la que va a ir acumulando cuántos alumnos hay hasta esta fila. Entonces, como es el primero, será igual al primero a su frecuencia absoluta. Y para sacar esta fila de la acumulada, quiere decir que como aquí hubo 2 estudiantes y ahora quiero saber hasta acá cuántos estudiantes han sido medidos, se suman estos dos, ¿no? Que sería lo mismo que sumar 4 y 2 también, así en forma vertical. Entonces aquí hasta esta fila 2 habrán, ¿cuántos estudiantes habrán? Habrán 4 más 2 estudiantes. O sea, quiere decir que aquí ya hay 6 estudiantes en total. Obviamente que va acumulando, ya incluye el anterior. Y de igual manera podemos ir calculando a los demás. Entonces, ¿qué podemos decir? Hasta aquí, ¿cuántos estudiantes hay? Hasta aquí ya hay 15 estudiantes. O sea, el último de aquí es el que ocupa la posición 15 dentro del grupo. Aquí el último ocupa la posición 6. Aquí hay 2 estudiantes, entonces aquí está el estudiante con menos estatura, o sea, está el que ocupa la posición 1 y la posición 2. En esta fila 2 está el estudiante que ocupa la posición 3
4, 5 y 6. Por eso que hay 6 estudiantes y hasta aquí. Y así sucesivamente. Aquí está el que ocupa la posición 7, la posición 8, la posición 9, hasta el que ocupa la posición 15, que sería el último de la fila 3. Y ya el siguiente, en la fila que estoy sombreando, estaría el que ocupa la posición 16 en estatura, hasta el último que sería el que ocupa la posición 26. El último no se calcula, esto va vacío de aquí. Y ahora sí ya podríamos seguir avanzando, pero antes de continuar vamos a tratar de entender primero qué son los cuartiles. Los cuartiles significa que a un total de datos, que en este caso es 30, lo vamos a dividir en 4 grupos. Y a un total, si yo lo quiero dividir en 4 grupos, lo tengo que cortar 3 veces. El primer corte justamente se llama el cuartil 1, el segundo corte es el cuartil 2, también llamado mediana, y el tercer corte es el cuartil 3. Lo que nos están pidiendo es este cuartil 1 y este cuartil 2. ¿Y qué cosa es este cuartil? Es un valor numérico que va a ser uno de estos de aquí, o tal vez un valor cercano a uno de estos, porque va a depender de esta propiedad que tenemos acá. Entonces, este valor va a estar influenciado por estos valores de las estaturas. Y como quiera que se divide en 4 partes, y dado que este 30 representa el 100%, entonces quiere decir que cada una de las partes va a representar el 25%. Si lo sumamos, ahí está el 100%. Otra cosa que tenemos que tener presente es que, por ejemplo, al inicio, ¿quién sería el dato que estaría al inicio? Un dato de este intervalo, que son 2. O podría ser 1,38, que podría estar aquí al inicio, luego 1,39, porque no sabemos exactamente qué valores son, solo tenemos los intervalos que nos dicen que acá hay 2 valores, y los últimos valores serían estos de acá. Podría ser justo el último 1,78, de tal manera que aquí van a estar los 30 datos y los vamos a dividir en 4 grupos, y este valor que me sale acá se llama cuartil 1, y podré decir en la interpretación entonces, si aquí me sale digamos 140, entonces puedo decir que el 25% de estudiantes tienen una estatura menor a 1,40 o igual, y el resto, o sea, todo lo de acá sería 75%, tienen una estatura mayor o igual a 1,40 metros. Pero vamos a calcular exactamente cuánto sale el cuartil 1. Para eso, estudiantes, calculamos la posición del cuartil 1. ¿Qué significa hallar la posición? Significa que yo voy a ver en cuál de estas filas se encuentra el cuartil 1. ¿Pero por qué motivo? Porque para calcular el cuartil 1 tenemos que reemplazar su límite inferior. Y acá tenemos varios límites inferiores. No puedo elegir cualquiera. Tengo que elegir justo el que está en la posición del cuartil 1. Para calcular esa posición, la fórmula ya está dada. Es J por N minúscula entre N mayúscula. ¿Este J quién es? Justamente el sufijo del cual vas a hallar, el Q1. Entonces J vale 1. Entonces por eso hemos reemplazado 1 aquí. Y esta N es el N minúscula, es el total de estudiantes que han sido medidos. Y este N mayúscula es en cuántas partes estás dividiendo el total. O sea que cuando se trate de cuartil, siempre va a ser 4. En el caso del percentil viene de 5, siempre el N mayúscula va a ser 5. En el caso de deciles va a ser 10 N mayúscula. Y en este caso cuartil, el N mayúscula es 4 siempre, por eso hemos puesto aquí. Al dividir esto nos va a salir 7,5. Lamentablemente no nos ha salido un número exacto, ya que esta F mayúscula, que es la acumulada, nos va diciendo cuántos estudiantes hay aquí. Puede salir estos casos, entonces podríamos trabajar o con 7 o con 8 redondeando. Entonces vamos a tratar de buscar dónde está el estudiante que ocupa la posición 7 y 8. Ojalá que estén en un mismo intervalo, porque de lo contrario vamos a tener que hacer un doble análisis. Vamos a ver,
Hasta acá hay 6 estudiantes. ¿Está el que ocupa la posición 7, 8? No. Hasta acá hay 6 estudiantes. ¿Está el que ocupa la posición 7, 8? No, porque hasta aquí está el que ocupa la posición 5 y 6, que sería el último, también el que ocupa la posición 4. Entonces yo busco el de la posición 7 y 8. Siguiente. Hasta acá me dice que ya está el que ocupa la posición 15. Ya nos pasamos. Aquí está incluido el que ocupa la posición 7, 8, 9, 10 hasta llegar a la posición 15. Entonces quiere decir que esto lo podemos sombrear porque nos va a permitir calcular. Este de aquí va a ser el cuartil 1. Aquí va a estar, estudiantes, el cuartil 1. Entonces, cuando yo quiero calcular el cuartil 1, este límite inferior es de esta fila, o sea 1,54. Entonces, tal como dice la forma, vamos a ir reemplazando. Es igual al límite inferior, lo vamos a hacer acá a su costado aquí. Entonces va a ser el límite inferior, que es 1,54 más nj por n entre n mayúscula, que ya lo hemos hallado, es 7,5. Ojo, ya lo hemos calculado, entonces lo reemplazamos aquí. Aquí sería 7,5 y vamos a la siguiente. Nos dice f mayúscula y menos 1. F mayúscula se refiere que ese valor lo voy a determinar en esta columna del f mayúscula. ¿Pero qué significa que sea i menos 1? Quiere decir que desde el Q1 que marcaste, una posición anterior a él, pero de la mayúscula. Una posición anterior. Sería entonces 6 una posición anterior. F mayúscula 6. Entonces ese valor lo reemplazas aquí y sería 6. Y abajo me dice que va el FI de nuestra clase cuartil 1. O sea, este FI no te dice I más 1 ni I menos 1. Entonces es simplemente el que se encuentra en esta fila pintada. Entonces 9. Entonces acá lo ponemos sobre 9. Y fíjate, vamos siguiendo la fórmula. Ya hemos reemplazado el límite inferior, está aquí. Ya hemos reemplazado todo este paréntesis, está acá. Y dice que se multiplica por la amplitud. Pero la amplitud, recordando en una clase anterior, era la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, si tú sumas y restas 1,54 entre 1,46, debe ser lo mismo que restar 1,70 entre 1,68. Acuérdate que la amplitud era el mismo. Vamos a usar el primero para calcular 1,46 menos 1,38. Acá está 1,46 menos 1,38 y la amplitud nos va a salir 0,08. Entonces acá la amplitud le ponemos 0,08 y poniendo todo esto, estudiante, a tu calculadora. No lo hagas por parte, ponlo todo de una vez a tu calculadora. Te va a salir, ¿cuánto eso de allí? Te va a salir 1,55. ¿Cuál es la unidad de medida? Metros. Entonces acá le ponemos metros. Entonces ya tenemos determinado que este cuartil 1, aquí su valor es 1,55 metros. ¿Y cuál es su interpretación que nos están pidiendo? Simplemente tenemos que decir que el 25% de estudiantes, tal como estamos poniendo acá, el 25% de esos estudiantes tienen una estatura menor o igual a este valor que hemos calculado. Le vamos a poner aquí a 1,55 metros. Menor o igual a 1,55 metros. Claro, porque si aquí está 1,55 metros, hasta acá están los menores y el mayor sería igual, si fuera el caso. Y de aquí hacia adelante, si tú sumas estos 13, 75%, por eso que decimos, y el 75% de los estudiantes tienen una estatura obviamente mayor a este que nos salió 1,55. Entonces ponemos una estatura mayor o igual a 1,55 metros. 1,55 metros. Listo, estudiante, ya habíamos terminado el cuartil 1, vamos por el cuartil 2. Es la misma historieta, estudiante. Vamos a calcular la posición del cuartil 2. Para eso debemos tener presente que es este 2 es el J. J vale 2 porque es Q2. Entonces este J de aquí vale 2. Le reemplaza sus 2. El N es el mismo de siempre, son 30 estudiantes. Y siempre que sea cuartil, el N mayúscula va a ser 4 porque se parte en 4 partes.
Y al resolver esto, estudiantes, ¿cuánto te sale? 15. O sea que el estudiante que está en la posición 15 es el primero que está en medio. Aquí. Pero como es como la mediana, justamente son los valores centrales de todos los grupos. Obviamente esto está ordenado de menor a mayor. Entonces aquí está el valor central. Pero acuérdate que son ¿cuántos datos? 30. Son 30 datos. Entonces, ¿un solo valor estará en el medio o dos? Dos valores. Cuando es impar siempre hay uno solo. Lamentablemente aquí hay dos valores, que va a ser el que ocupa la posición 15 que me acaba de arrojar y el siguiente, el que ocupa la posición 16. Entonces busco el de la posición 15 y 16. Y si ambos están en un intervalo, que es lo común que ocurre, nos va a favorecer el cálculo. Pero vamos a ver, ojalá que el 15 y el 16 estén en un mismo intervalo. Vamos a ver. Y si seguimos la secuencia, hasta acá había 6 estudiantes, hasta acá está el que ocupa la posición 15, hasta aquí termina el que ocupa la posición 15. ¿Dónde está el estudiante que ocupa la posición 16? En el siguiente. Así que aquí lamentablemente, estudiante, tenemos dos posibilidades. Debemos analizar los dos casos. A ver, vamos a calcular. Vamos a suponer que el Q2 sigue siendo el mismo en este caso. El cuartil 2 se va a encontrar aquí mismo en esta fila. Vamos a ver qué pasa si yo elijo eso. Entonces, si yo elijo eso, su límite inferior también nuevamente es 1,54. Entonces es la misma fórmula de acá. Entonces reemplazamos aquí 1,54 y luego nos dice J por N entre N mayúscula, ya le hemos calculado, es 15. Entonces acá será en el numerador el 15 y le vamos a restar el FI menos 1. Si este era el FI menos 1 será el 6, entonces acá sería menos 6 y dividido entre el F minúscula que va a ser 9. Y en eso luego lo multiplicamos por la amplitud y la amplitud siempre es la misma, o sea sería 0,08. Y el resultado de esto, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir 1,62 metros. Ahora vamos a analizar. Lo que quiero es saber si se cumple esta lógica. A ver, si nosotros hemos tomado a esto que está pintado de amarillo como el cuartil 3, o sea, disculpen, el cuartil 2, donde se encuentra el cuartil 2, entonces quiere decir que si me sale 1,62 metros, quiere decir que tiene que estar incluido acá. Pero hay un problemita aquí, estudiante, mira, 1,62 me sale el cuartil 2. Si yo elegí el amarillo, ¿cómo es posible que acá me diga que es abierto en 1,62? Es abierto, me está diciendo que no pertenece a este grupo. Los valores son menores a 1,62. Entonces hay algo ilógico aquí. No puede ser que el cuartil 2 me salga 1,62 metros usando esta fila amarilla y acá justo me dice que no está incluido 1,62. Entonces quiere decir que yo debo trabajar con el siguiente. Por ese motivo es que voy a usar el siguiente, o sea, donde está el que ocupa la posición 16. Porque acuérdate que el cuartil 2 es como la mediana y estamos buscando los valores que están en medio. Y como son par cantidad de datos, entonces hay dos, el que ocupa la posición 15 y el que ocupa la posición 16. Entonces, como hay algo ilógico acá, por ese motivo yo asumo que es el siguiente. Y tal vez no cambie el valor, vamos a ponerle de otro color, vamos a ponerle verde. Ya está, aquí vamos a decir que aquí se encuentra el cuartil 2 y vamos a sacar los resultados a ver qué va a salir. Entonces, si cambiamos todo, sería ahora la posición del límite inferior. ¿Quién sería el límite inferior? Ya no es 1,54, es 1,62. Entonces acá corregimos y vamos a volver a poner los valores. Sería 1,62. Y arriba sería el J por N sobre N, ese sí es el mismo, 15. Y como este es ahora mi posición de mi Q2, pero me dice F mayúscula menos 1, o sea, el anterior es otro 15. Entonces acá en vez de 6
porque estamos cambiándolo por el análisis que hemos hecho. Entonces acá sería 15 sobre, ahora su F mayúscula, su F minúscula sería 11. Acuérdate que este es el F minúscula, en este caso de la fila verde, entonces sería 11. Entonces acá lo dividimos entre 11 y la amplitud es la misma. Si operamos, por favor opera todo esto, ¿cuánto te va a salir? Nos va a salir lo mismo, 1,62 metros, porque 15 menos 15 es 0, entre 11 es 0, 0 por 0,08 es 0, más 1,62 me va a salir 1,62. Y ahora sí, justamente aquí sí se encuentra el 1,62, aquí está cerrada en 1,62, entonces ahora sí esto está ok. Listo, y ahora ya podemos hacer la interpretación. O sea, este valor de aquí, el Q2, el cuartil medio, o también llamado mediana, es 1,62 metros. Y entonces, ¿cómo es su interpretación? Hacia la izquierda es 25 más 25, 50%. Y hacia la derecha es 25 más 25, 50%. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el 50% de los datos, todo lo que está a la izquierda, tienen una estatura menor o igual al valor que nos salió acá, que es 1,62. Por eso le vamos a poner menor o igual a 1,62 metros. Y el resto, el 50% restante, que serían los que están a la derecha, de los estudiantes tienen una estatura mayor o igual a 1,62 metros. Listo, estudiantes, eso sería todo. Hemos concluido. Nos vemos en una próxima clase.